estamos aquí delante de ti implorándote que como 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú has prometido que tú estás allí. Por eso tenemos la seguridad de que el lugar que estamos pisando, tierra santa es. Ahora, Señor, haz que también sea santo nuestro corazón y nuestra mente, poniendo tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Que al abrir tu palabra, tú también nos des luz en nuestros corazones. Y que tú mismo, Señor, enseñes tu palabra como solo tú lo puedes hacer. Gracias. Imploramos también el perdón de nuestros pecados. En el nombre sagrado de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Ayer estábamos viendo un tema, salvación por sustitución. Y el de hoy tiene un título que se llama Piedras o Cordero. Y hablábamos ayer, vamos a ver allí, pues, el primer sacrificio se hizo en el Edén, ¿verdad? Ese cordero que murió en Génesis 3:21 cuando Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esas pieles fueron de un cordero y cubrió la desnudez, cubrió la vergüenza que nos produce el pecado. Solo la gracia de Dios puede tapar nuestros pecados, solamente. Y esos pecados nunca se descubrirán porque Él los cubrió y Él los pagó con su sangre. Cuando estés en la Nueva Jerusalén, Él te va a decir: eso queda entre tú y yo. Si se sabe entre los redimidos es porque tú hablaste, pero yo no. Así que tú verás a ver si le cuentas a los demás, ¿no? Pero por Él no se va a saber. Él dice que Él echa los pecados al fondo de la mar y dice: y nunca más me acordaré. Tengo que decir con mucha tristeza que la palabra de Dios enseña que Dios perdona y olvida. La iglesia ni perdona ni olvida. Qué tristeza. Decía un predicador que todavía predicamos de Rahab la ramera. Rahab la ramera, Rahab la ramera. Y decía: ¿acaso hay otra Rahab en la Biblia? Pues como para no confundirla, ¿no? No, es la única Rahab que hay en toda la Biblia. No hay más Rahab, solo ella. Y esa mujer era ramera cuando vivía en Jericó, pero cuando llegó el pueblo de Israel, ella le entregó su vida a Dios, fue salvada y hasta se casó con un hombre de los que pertenecen a la genealogía de Jesús. Y hoy hoy deberíamos predicar Rahab sencillamente, pero todo predicado Rahab la ramera, y siempre están ahí chutando que es la ramera. Y decía este evangelista: ¿acaso hay otra Rahab en la Biblia? Como para decir, para diferenciarla de la otra Rahab. No, no hay otra. Bueno, entonces, Dios, siguiente lámina, vamos a ver. El cordero representa a Cristo, Él es el verdadero cordero, que con su sangre, desnudo en la cruz, ¿verdad?, nos da redención. Siguiente. Fueron expulsados del Edén y miren allí la túnica de piel. ¿Ustedes creen que eso es una túnica lo que lleva Eva? ¿Ah? Con un hombro afuera y todo. No, esa como que era la moda. Pero yo les animo a que no le crean a los dibujos. Créanle a la Biblia. Y la Biblia dice que hizo túnicas. Eso no es una túnica, es un vestido ahí como para salir un sábado por la noche, no sé. ¿Verdad? Entonces Dios le hizo túnicas de pieles y los vistió, pero bueno, fueron expulsados. Y Dios decidió, le dijo a Moisés, Dios fue el que tuvo la iniciativa de pedirle a Moisés: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Decíamos ayer que los muebles que están en la parte de afuera del tabernáculo, esos que están al aire libre allí, el altar de sacrificio y la fuente de agua, representan etapas del plan de salvación que se ejecutarían en la tierra a la vista de los hombres. Dentro del tabernáculo, allí en las cortinas, ya está el lugar santo, el lugar santísimo, donde solo entraba el intercesor, el sacerdote. Y allí representan las etapas del plan de salvación que se ejecutarían en el cielo, no a la vista de los hombres, sino a la vista de los ángeles. En esa etapa estamos viviendo hoy. Lo que hoy Jesús está haciendo, no lo está haciendo en la tierra, lo está haciendo en el cielo, a la vista de los ángeles, delante del trono del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Pero esta era la etapa simbólica donde Dios le mostraba al pueblo de Israel cómo es el plan de la salvación. Siguiente lámina. Ahí tenemos otra lámina del tabernáculo del desierto. Siguiente. Bueno, ahí tenemos otra más. Bueno, dejemos ahí esa nomás. Se ve más grande. Ahora miren esto. Llegó un momento en que el pueblo de Israel, pues mientras vivió en el desierto y todo, ¿verdad?,
el atrio del tabernáculo, solo había un atrio. Solo había un atrio, el atrio, y ahí entraba todo el que quisiera. Pasaron los años, el pueblo de Israel se estableció en la tierra prometida, lucharon, conquistaron, la tierra fue repartida, expulsaron a los cananeos y llegó el pueblo de Israel a tener un tiempo glorioso bajo el reinado del rey David. Y cuando David gobernó, Israel tuvo descanso de sus enemigos, los respetaron, no se metieron más con ellos. David, que siendo un muchachito mató a un gigante, ahora imagínate ya crecido a quien no matara, entonces le tenían miedo, lo respetaban. Le temían a Jehová, el Dios de Israel. Pero un día David, movido en el corazón sincero, y déjeme decirle que nosotros podemos tener muchas ideas sinceras, pero a veces tenemos que tener cuidado de no hacer lo que Dios está mandando, aunque seamos sinceros. David tuvo una idea muy buena, y vámonos al libro de 2 de Samuel capítulo 7. En 2 de Samuel capítulo 7, David, habían pasado los años, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice allí: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. ¿Quién es un profeta? La palabra profeta viene de una palabra original que significa el que habla por. No habla de sí mismo, sino que habla en nombre de otro. Un profeta de Jehová es el que habla en nombre de Jehová. Él no habla por sí mismo ni dice lo que él piensa. Es así ha dicho Jehová. Baal también tenía profetas. Los profetas de Baal, los profetas de Acera o de Astarte. Entonces, profeta de Baal, el que habla en nombre de Baal. Lógicamente que Baal era un invento, eso no existe, eso es mentira, pero ellos se inventaban un tal Baal y que yo hablo en nombre de Baal. Entonces, Natán es el profeta de Jehová. Él no habla por sí mismo, él habla así ha dicho Jehová. ¿Está bien? Entonces, David, el rey, después que tienen tiempo ya de descanso, ya los enemigos ya no lo atacan tanto, dijo el rey David al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, imagínate tú ese espectáculo, David en tremendo palacio de 2 o 3 pisos de alto, hermoso, la ciudad de Jerusalén, pero el templo de Jehová seguía siendo el tabernáculo. Estuvo en Silo, estuvo en varias partes allí, ¿verdad? Estuvo en Gilgal, lo llevaban de aquí, lo llevaban para allá, pero ahí estaba en Jerusalén, y desde lo alto del palacio David miraba y allá estaba la carpita chiquitita. 22 metros de ancho por 45 metros de fondo. Eso no es mucho delante de un palacio. Se veía frágil. Y David se siente incómodo, siendo él un ser humano, un hombre, conforme al corazón de Dios, dice Dios mismo, un rey conforme a mi corazón. Él decía, ¿cómo yo siendo nada estoy viviendo en semejante palacio? ¿Y cómo es que Dios está en esa carpita tan chiquitica ahí? Es más, cuando a David lo visitaban misiones diplomáticas del exterior, venían filisteos, venían egipcios, venían babilonios, venían sumerios, venían y decían, qué lindo palacio, mira cómo ha prosperado Israel. Y le decían, oiga, ¿y el templo? ¿Dónde está el templo de su Dios? El Dios Jehová, el Dios verdadero, el Dios supremo, el creador, el más grande. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde? Aquel, mírelo. Yo nada más veo una carpita. Esa carpita. Caramba, qué tacaños. O sea, ustedes predican que su Dios es grande del universo y todo, y viven en esa carpita. Oye, comparado con los templos de Babilonia, los templos de los filisteos, oye, eso eran unos templos suntuosos. ¿Y cómo es que Dios vive ahí? Es que Él es humilde. Ese es nuestro Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde. Quiero aquí hacer una aclaración de neurolingüística.
La palabra humildad nosotros la tenemos bien tergiversada. Es muy común en nuestras iglesias escuchar a alguien al frente decir, estábamos visitando una familia humilde. ¿Qué entendió usted? Pobre. O sea, en nuestro diccionario cerebral, humilde es pobre. Entonces tú estás ahí sentado, escuchas que fueron a visitar una familia humilde, en un barrio humilde, entonces humildad es pobre, y la Biblia dice, sed manso y humilde, como yo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces hay que ser humilde. Entonces somos orgullosamente pobres, y andamos mal porque soy humilde. Y Dios a quererte bendecir y a quererte dar, y tú que no. Es como Dios pedaleando y tú con el freno puesto. Y tú tratando de detener a Dios. ¿Por qué? Porque nos vendieron una idea de la Edad Media para acá, cuando la Iglesia Apostólica Romana enseñó algo llamado voto de pobreza a los clérigos o sacerdotes, voto de pobreza. Pero Martín Lutero casi se va para el piso cuando visita la ciudad de Roma, que se viene desde Alemania en burrito y a pie, y encuentra en Roma una cosa totalmente diferente a la que le habían enseñado. Y él comienza pues a decir, aquí, ¿qué está pasando? Entonces, humilde no significa pobre. Yo conozco personas, y no son muchas, son pocas, hay que reconocer que no son muchos, pero conozco gente de muchísimo, muchísimo dinero, humildes. Y conozco gente pobre, orgullosa. ¿Está bien? Así que humildad no es pobreza. El ser más poderoso del universo, mía es la plata, mía es el oro, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de Canadá, Estados Unidos, México, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú. Él es el dueño del Océano Atlántico, el dueño del Océano Índico. Él es el dueño de Inglaterra, o sea, él es el dueño de todo. Todo esto es su finca. Él es el dueño de los 5 continentes. Esta tierra es de él. La compró con su sangre, la creó y fuera de eso la volvió a comprar. Así que ese ser dueño, creador de todo, es el ser más poderoso y al mismo tiempo es el más humilde. Porque es que humildad y pobreza no son lo mismo. Entonces, bueno. Entonces, Dios es humilde y le dice, déjeme viviendo ahí que yo estoy bien ahí. Pero David decía, no, tú te mereces algo grande, algo digno de ti. Así que ven acá, Natán. Mira, yo no sé tú qué piensas, pero he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Dios, ni siquiera dijo está en el tabernáculo, ni dijo está en el santuario, dijo entre cortinas, porque era puro velo. El velo exterior, el velo interior, puro velo. El arca de Dios está entre cortinas. Natán entiende inmediatamente lo que David quiere. Ahora, ¿movía el corazón de David de un deseo sincero de honrar a Dios? Claro. ¿Darle lo mejor? Sí. Tú te mereces un palacio mejor que el de ningún Dios de la tierra. Entonces Natán le dijo al rey David, versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón, pues Jehová está contigo. Natán aquí comete un pequeño errorcito de emoción. Se emocionó también Natán. De pronto Natán también estaba de acuerdo con el deseo sincero de David. Pero a Natán se le olvidó que él era profeta de Jehová. O sea, el que habla por Jehová, no habla por sí mismo. Así que Natán iba a decirle, rey, estoy de acuerdo contigo, pero espere y le pregunto al jefe. Espéreme, vamos a hablar con el jefe, yo le pregunto y mañana te contesto. Pero Natán dice, no, ¿para qué preguntarle? Eso está bueno, vamos, hazlo. Haz todo lo que está en tu corazón. Y David se puso contento. Se fue a dormir David, feliz. Yes, tengo la aprobación del profeta. Mañana mismo comienzo a hacer los planos. Dice el versículo 4. Aconteció aquella noche. El Dios no dijo eso, después habló con él. No, ningún después. Ya. La misma noche. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Es una pregunta. Dios le manda a preguntar a David, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? ¿Tú a mí? Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy.
Estamos en Segunda de Samuel. ¿En qué libro de la Biblia está la salida del pueblo de Israel de Egipto? En Éxodo. Y dice, no he habitado en casas desde el día en que saqué a Israel de Egipto. Y si usted se va a Éxodo 3, perdón. En Éxodo 3, Dios en la zarza ardiente le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he descendido para librarlos y llevarlos a una tierra ancha y buena, tierra que fluye leche y miel, a la tierra de los cananeos. Ve por tanto a Faraón y dile, así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo Israel. Israel es mi primogénito, si tú no dejas ir a mi primogénito, te mato tu primogénito. Y Faraón dijo, no se van. Entonces Dios dijo, ok, vamos a atacar a Egipto. Y le destruye el Nilo, se lo volvió sangre, se murieron todos los peces, no podían tomar agua. Luego el granizo le destruyó todas las cosechas, todos los árboles quedaron partidos y luego vino la langosta y se comió todo y quedó nada. Así que ya no hay agua, no hay peces, ni hay vegetales. Y luego les mató el ganado. Dígame qué comen. Les acabó con la despensa. No hay comida en Egipto porque ¿qué? El ganado se murió. La vegetación se la comieron las langostas, el río está vuelto sangre, los pescados se murieron. O sea, ahí es una pila de ranas ahí, podridas. No, eso no quieren comer. Les atacó Egipto, literalmente el cielo atacó Egipto y el pueblo al fin sale. ¿Y quién iba delante del pueblo de Israel? En una columna de nube de día y de noche en una columna de fuego. Dios, desde ese día que Él desciende desde los cielos y comienza a guiar al pueblo de Israel por el desierto, Mar Rojo, Sinaí, todo eso, y hágame un santuario y yo habitaré. Desde ese día, Él no regresó al cielo. No regresó al cielo, se quedó con ellos. Cristo estaba con ellos, andando con ellos. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar, y todos en Moisés, y todos bebieron en la misma bebida espiritual y comieron el mismo alimento. Y dice que la roca era Cristo. Ahí estaba Cristo yendo con ellos. Y dice, mira, Natán, dile a David, yo no he habitado en casas desde el día en que saqué a mi pueblo Israel de Egipto. O sea, sino que he andado con ellos en tiendas y en tabernáculos. O sea, él venía acampando con ellos desde Egipto. No ha regresado. Se murió Moisés, se murió Aarón, se murió todo el mundo. Y Josué, y se murió Josué, y Sansón, y se murió Sansón. Barak, se murió Barak. O sea, toda esa gente. Y él ahí en la carpita. Él en la carpita, acampando con su pueblo, guiándolos. No he habitado en casas. Versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya yo mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea, dígame, ¿yo he pedido eso? No, no has pedido nada. Yo he reclamado, ¿por qué no me han hecho una casita de cedro como la tuya? Versículo 8. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de detrás del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa a ti. Así, David, aquí hay un pequeño malentendido. No eres tú el que me va a hacer una casa a mí, soy yo el que te voy a hacer una casa a ti. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba a punto de regresar al cielo, que le dijo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios que también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, adivina uno de esos lugares que Él fue a preparar, ¿para quién es?
para David. Él fue a hacer su casa. Cuando David resucite, tremenda casa que él le tiene. Así que Jehová te hace saber que Él te va a hacer casa a ti. Versículo 12. Y cuando tus días se cumplan y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Entonces aquí vamos a hacer una aclaración. Salomón al final terminó construyendo el gran templo de Salomón, ¿sí o no? Dios lo recibió, sí. Lo sancionó con su presencia. La luz de Jehová lo llenó. Fue bendecido. Fue una inauguración maravillosa. Porque al final Dios dijo, está bien, hágamelo. Haga el templo, pero una cosa, usted no me lo va a hacer porque es que su mano ha derramado mucha sangre. Entonces que lo haga tu hijo Salomón. Está bien, hazlo. David tenía un deseo sincero, profundo, maravilloso, bueno, de hacerle ese templo a Dios, pero Dios no lo había pedido. Dios no lo pidió. Este fue el que Dios pidió, ese. Y ningún predicador puede enseñar el tema del santuario con el esquema del templo de Salomón. No se puede. No se puede enseñar el tema del santuario mostrando las 10 fuentes de agua, las 2 columnas de bronce gigantescas. No se puede explicar el tema del santuario. Todo predicador que va a explicar el tema del santuario tiene que hacerlo con el esquema original diseñado por Dios. Ese, el sencillito. Y ahora van a ver por qué. Pero entonces al final Dios dice, ok, está bien, ya. Hágalo, haga el templo. David tenía bodegas llenas de material. Eso fue recolectando oro, plata, telas preciosas. Y dijo, Señor, pero ya tengo los materiales recogidos. Sí, pero yo no pedí nada. Pero me vas a dejar con esa bodega llena. ¿Yo qué hago? ¿Para qué te pusiste a llenar eso si yo no te lo pedí? Entonces Dios le dice, ok, está bien, lo vas a hacer, pero no tú. Que lo haga Salomón. Entonces Salomón dijo, bueno, mira, ahí están todos los materiales. Dios dijo que lo hagas tú, no yo. Y Salomón construyó el templo. Pero en este texto que voy a leer, pareciera que Dios está hablando de Salomón. Mira lo que dice aquí, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Pregunto, ¿se cumple Salomón esa descripción? ¿Salomón se levantó después de la muerte de David? Sí. ¿Era del linaje de David? Sí. Hasta ahí, Salomón. Versículo dice, el cual procederá de tus entrañas. ¿Salomón procedía de sus entrañas? Sí. O sea, esas características las llena Salomón. ¿Y afirmaré su reino? Sí. Salomón tuvo reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Salomón edificó casa al nombre de Jehová? Sí, hizo el templo. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pregunto, ¿Salomón? ¿El trono de Salomón fue afirmado para siempre? No. Salomón se muere y lo sucede su hijo, y el hijo enseguida perdió el trono. Ahí se acabó el reino. Así que uno de tu linaje procederá de tus entrañas, él levantará casa a mi nombre. Todo eso se cumple Salomón, pero cuando dice, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre, ya ese no es Salomón. Ahora, vamos a buscar otro candidato que es del linaje de David, procede de sus entrañas. Todo eso, lo leo de nuevo. Él edificará casa a mi nombre, pero el reino de él sería para siempre. Dígame quién es el que llena esas características. El Mesías, Jesús, el Mesías. ¿Ok? El Mesías Jesús. No sé pronunciar el otro nombre que nos enseñó el doctor. Okay. Tengo que aprender a pronunciar. Tengo que aprender. Esta semana termino aprendiendo a pronunciar ese nombre. Lo dicen tan rápido que no lo... No, yo predico en español. Entonces, Jesús, el que va a edificar ese lugar, que lo edificará y será para siempre y será casa de Dios por la eternidad, es Jesús. Pero al fin, después de esto dice, bueno, David, ya está bien, ya insistes tanto, está bien, acepto el regalo que me quieres dar. Haz el templo. Y hacen el templo. Yo quiero ver la siguiente lámina. Miren eso. Miren eso. Devuelve el anterior y pon el siguiente. Miren esa diferencia. El templo, el famoso
templo de Salomón. Y Dios, cuando lo ven terminado, Dios dice, ok, hermoso, les quedó lindo, voy para allá, voy a vivir allá. Traen el arca, la meten allá, listo, ya, el otro quedó allá, el viejito, vamos a vivir en el nuevo. Y entonces lo sanciona, viene un rayo de luz, enciende el sacrificio. Salomón hace una oración de dedicación y dice que su oración llegó hasta su morada en el cielo. Dios lo recibió, Dios lo aceptó. Pero ¿sabes qué sucedió? El pueblo de Israel tuvo un templo tan lindo, tan adornado, oro por todos lados, que en vez de adorar al Dios del templo, comenzaron a adorar al templo y no al Dios del templo. Es más, si ustedes leen Ezequiel, van a encontrar a ese pueblo haciendo las peores abominaciones, matando a los profetas de Jehová, pero no querían fiesta con el templo. Hacían abominaciones, dentro de ese templo metieron imágenes de acera, estatuas paganas metidas en el templo. En las cámaras secretas los sacerdotes y los ancianos adoraban ídolos secretamente. En Ezequiel 8 está eso, las abominaciones hechas en Jerusalén. Y el profeta les hablaba, así ha dicho Jehová, eso métanlo a la cárcel. Y la ley dice, rompieron la ley y la quemaron, el rey mismo. Pero no querían fiesta con el templo. Dios dijo, ok, a ellos no les importo yo, les importa el templo. Vamos a traer a Nabucodonosor que les haga papilla el templo. Y llegó Nabucodonosor y Daniel 1 dice, y Jehová Dios entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Jehová, y Nabucodonosor los llevó a la casa del tesoro de su Dios en Sinar. ¿Tú te imaginas Dios ayudando a Nabucodonosor a saquear su propio templo? Yo creo que los babilonios entraban matando a todo el mundo y Dios le decía, tome, llévese el candelabro. No olvide el incensario, también llévenselo. La mesa de los panes, cárguenla, lleven todo. Aquí tiene más, tome, lleve. Dice que Dios entregó, lo dice la Biblia. Dios ayudó en la serie de Daniel, el tema número 1 se llama El aliado de Nabucodonosor. Y muestra por qué Dios tomó parte en la batalla, pero con Babilonia. O sea, ¿tú te imaginas? Se enfrenta Judá contra Babilonia y Dios interviene en la batalla, pero ayudando a Babilonia. Increíble. Saquearon, mataron, hicieron de todo. Ahí fueron cautivos Daniel. Pero es hermoso la serie de Daniel. El tema que más me gusta para los jóvenes, 5 jóvenes contra un imperio. Es el tema número 5 de esa serie. 5 jóvenes contra un imperio. Y ustedes van a ver por qué Dios a Nabucodonosor lo llamaba mi siervo. Y era pagano, asaba al fuego a los enemigos. Hacía como los pollos estos que llevan así, rostizados, ¿no? Bueno, él mataba al fuego, le gustaba eso. Y hasta Dame Saya Abednego trató de rostizarlo también, pero le salió mal la cosa. Entonces, el templo, inclusive, no corresponde el diseño original del santuario del desierto con este. Aquel tenía una sola fuente de agua, este tenía 10 fuentes. El otro tenía solo un candelabro, el otro tenía como 10 candelabros. El otro tenía solo una mesa de los panes, no, este tenía 10 mesas de panes. O sea, tanta cosa, el pueblo de Israel perdió el rumbo. Perdió el rumbo. Los adornitos lo hicieron perder el rumbo. A mí no me gusta manejar. Yo no sé cómo hay personas, respeto a todos, los gustos no son iguales, pero cuando yo manejo mi carro, yo no llevo colgandejitos aquí en el espejito, y menos si hace bulla, chui, 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 chui. No, eso me distrae. Porque cuando tú te vas manejando, tú tienes que saber si es un niño el que se corrió en la carretera o es el payasito que llevas aquí colgado, o sea, el movimiento. El osito de peluche, o sea, ese movimiento aquí yo tengo que tener mi vía bien clara. Si es un niño que está atravesando o es el monito que va aquí colgando. Nos debemos evitar los distractores. Ahora, este templo fue destruido y cuando estaba destruido y los llevaron a Babilonia, allá lloraban. ¿Y saben por qué lloraban? Por el templo. Ay, el templo. No lloraban por Jehová, lloraban por el templo. Allá están dándole cabezazo al muro. Al muro. Dios allá arriba dice, ¿y ese muro qué? ¿Y ese muro qué? El muro no tiene nada, soy yo.
Pero los seres humanos siempre tratamos de tener algo que tocar. Y como nuestro Dios por ahora no lo podemos tocar, pero lo vamos a tocar, lo vamos a abrazar. La serie de Apocalipsis se llama Estas manos tocarán las de Jesús. ¿Les gustaría? ¿Tú te imaginas el día en que tú hagas esto con Jesús? ¿Así? ¿Tú te imaginas el día que tú digas, hola Jesús, y le estreches los 5 dedos? Estas manos tocarán las de Jesús. Un día lo vamos a abrazar, pero ahorita no lo podemos abrazar. Entonces, como no podemos abrazar a Jesús, agarramos el muro, la Biblia, y la gente anda buscando qué agarrar. Agárralo con la fe. Entonces, ese templo después fue destruido, entonces lo reconstruyeron 70 años después, cuando Esdras, y creo que lo vuelven a destruir y después lo vuelven a edificar, los romanos. Bueno, el punto es el siguiente. Cuando Jesús vino a la tierra, el tema de mañana se llama ¿dónde están tus pecados hoy? Oye, ¿cómo estamos? Hoy es 18 de junio del 2013. Bueno, ¿dónde están tus pecados hoy, 18 de junio del 2013 a las 5, 6 de la tarde? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Porque, Señor, perdóname. Sí, Dios toma tu pecado y hace ¡ting! Con una varita mágica, los desapareció. No. En el santuario se nos muestra qué hacía Dios con los pecados. Pero mira lo que sucedió con el templo. Pasan los siglos y viene el Mesías. Viene el Mesías. Y este templo, una de las cosas que tergiversó, el templo de Salomón, ¿cuántos patios o atrios tenía el otro? ¿Me devuelves una lámina? Tenía uno solo, ese. Ahí podía entrar todo el que quisiera. Pero el otro, si ustedes miran en sus Biblias, en la parte final hay unos mapitas y en algunos figura el planito del templo de Salomón o el templo de Herodes, como fue llamado el otro. Y miren cuántos patios tenía. 3. Tenía el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio propiamente dicho. Entonces, ¿qué era esto? Que si tú ibas al templo con una familia, vecinos, para darles el conocimiento de Dios, tú traías a tus amigos que no eran israelitas y entraban al atrio de los gentiles y tú le tenías que decir, vecino, usted nada más puede llegar hasta aquí, porque es que usted no es judío, hijo de Abraham, usted no es original. Usted no es original, usted no es un hebreo. Solo los hebreos podemos pasar para allá, los circuncidados. Entonces, quédese aquí y ponga oído para que oiga lo que están predicando allá adentro, ¿yo? Listo, vecino, yo espero aquí. Entonces, seguía la familia. Entonces, la mamá y las niñas en el atrio de las mujeres. Ustedes, mujeres, no pueden pasar para allá. Allá solo entramos los varones, circuncidados, hijos de Abraham, ¿ok? Bueno, papi, yo me quedo aquí. Pongan cuidado para que oigan lo que están predicando allá adentro. Y al atrio donde estaba el altar de holocausto y eso, solo entraban los hombres. Se comenzó a enseñar un evangelio clasista. Hoy todavía hay algunas religiones que predican que cuando Cristo venga, los 144,000 es un grupo especial que van a vivir en el cielo con Dios. Y la gran multitud que nadie puede contar, esos sí viven aquí en la tierra. La eternidad. O sea, allá van a seguir existiendo los de arriba y los de abajo. Imagínate tú. Sin embargo, Apocalipsis 21 dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No quise, bueno, mijo, usted de la gran multitud, usted aquí. A ver, usted de los 144,000, nosotros sí somos los de arriba, ¿no? De vez en cuando los vamos a venir a visitar. Chao. Así no es. Esta gente, dígame a qué hora ganan almas para Dios, dejando a los gentiles allá en el tercer patio. Es como que venga a unas conferencias y la visita allá en el andén, porque la iglesia está llena, no caben. Entonces ponga cuidado allá en el sol. No, a la visita se le sienta aquí, los hermanos nos asoleamos, y es que no cabemos todos, los hermanos vamos para afuera. Pero nos interesa que los que no conocen oigan primero. Entonces el pueblo de Israel con este nuevo templo hicieron cambios. Les quedó lindo, pero hubo cambios que dañaron el mensaje del amor de Dios y poder alcanzar a los gentiles. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías Eteo. Ese nombre Eteo, ¿qué les dice? ¿Quién era Urías Eteo?
¿Quiénes eran los heteos? Jesús le decían el nazareno, porque era de Nazaret, o eso creían, era de crianza de Nazaret. María Magdalena, porque era de Magdala. El hombre gadareno, porque era de Gádara. Simón el cirineo, porque era de Cirene. Saulo de Tarso, porque era de Tarso. Pero Urías, heteo, porque era de ¿dónde? Era heteo. ¿Y quiénes eran los heteos? ¿No se acuerdan? Los llevaré a una tierra ancha y buena que fluye leche y miel, a la tierra del cananeo, del jebuseo, del fereceo, del eteo, del aveo, del amorreo. O sea, eran los pueblos de Canaán. Urías no era israelita originalmente. Pero ¿de dónde tenemos a un Urías casado con una israelita tan celoso del arca del pacto, diciéndole al propio rey David: vive tu alma y vive Jehová, que yo no voy a estar con mi esposa? A esta hora el arca de la alianza está en una tienda de campaña en el campo de batalla, y mi capitán Joab y mis compañeros duermen en la hierba mojándose con el rocío de la noche, y yo aquí en mi casa con mi esposa. No, señor. ¿De dónde sacó ese heteo eso? En la lámina anterior, cualquier persona podía entrar. Y yo me imagino que algún día este heteo, solo por curiosidad, se asomó y dijo: oiga, ¿y ese corderito qué significa que ustedes matan ese cordero? Pudo entrar, pudo ver lo que ahí pasaba y pudo preguntar. Y yo creo que alguien le dijo: no, señor Urías, lo que pasa es que nuestro Dios, los dioses paganos, en todas las culturas, aún acá en Latinoamérica, mayas, aztecas, incas, siempre los dioses piden una víctima para aplacar su ira. Le sacrifican bebés, sacrifican la virgen de la ciudad, una muchacha virgen, para que el Dios calme la ira y no los destruya. Entonces le sacrifican, hacer holocausto para que el Dios calme la ira. Nuestro Dios no. Nuestro Dios dice: no me maten a nadie, yo desciendo y yo muero para que ustedes no tengan que morir ninguno. ¿Cómo así? Sí, nuestro Dios él mismo viene para la tierra y él se hace matar para que a nosotros no nos pase nada. Y él lo representamos con el cordero. Dijo: ay, su Dios me gusta más que el mío. Ese Dios me gusta más y yo no puedo pertenecer a ustedes. A mí me gusta más esto, es como más bonito. Es que allá le tengo que sacrificar a mi hijo y pasarlo por el fuego. Ay, no, acá no. Acá él dice: no, ustedes no los amo tanto. Traspasen mis manos, pero que las suyas no les pase nada. Péguenme los latigazos a mí, pero que a ustedes no les toquen. Desnúdenme a mí, pero que ustedes no se descubra la vergüenza de su desnudez. Ese es nuestro Dios. Y Urías dijo: yo quiero ser de ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Te tienes que circuncidar. Me circuncido, no importa. Y Urías pudo conocer de este Dios y de este maravilloso plan de salvación, porque lo pudo ver, porque en el atrio entra todo el mundo. Pero si Urías hubiera vivido en el tiempo de ese templo, se muere, Urías se pierde. Urías nunca hubiera sabido, porque Urías solo hubiera llegado hasta el atrio de los gentiles y de ahí no lo dejan pasar. ¿Y qué ve ahí? Nada. Y Dios había puesto a Israel como tiene hoy a su pueblo en la tierra. Llamémonos iglesia, congregación, para hacer luz al mundo, para traer a otros a los pies de Cristo y que todos nos vayamos para el cielo juntos. Amén. Entonces, ese templo trajo más problemas. Fue lindo y Dios lo sancionó y Dios aceptaba los sacrificios, pero Dios nunca lo diseñó así. El original de Dios era el otro. Bueno, pasan los siglos y viene el Hijo de Dios a la tierra. El propio Dios en persona desciende. Y estando en la tierra, un día entra al templo y en el patio, ese atrio que era grande, donde moría el cordero, decidieron poner puras carpitas donde vendían corderos, palomitas, chivos, vendían bueyes, tortolitos, y cambiaban monedas porque la gente tenía que venir desde lejos. Imagínate un viaje cruzando el país para ir a Jerusalén para matar un cordero. Entonces imagínate viajar con el cordero al hombro. Entonces decían: no, mejor no nos llevemos. Eso lo compramos en Jerusalén. En Jerusalén venden corderos. Ok, vámonos así, allá compramos uno. Entonces la gente llegaba a adorar el día de la Pascua, tenían que matar cordero y decía: oiga, necesito cordero. Ah, sí, allá venden. ¿Ah, cómo? 5 denarios. ¿Cómo? 5 denarios, pues está caro. Ah, pues devuélvase entonces para su ciudad y traiga el suyo. Bueno, está bien, 5 denarios el cordero. Entonces, ¿qué pasó?
que comenzaron a montarle negocio al templo con la venta de cordero, cambiando las monedas, porque había que pagar un impuesto al templo, ¿verdad? Un impuesto que era 2 dracmas, algo así. 2 dracmas. ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron a Pedro, tu maestro no paga el impuesto del templo? Y bueno, eso tiene una gran explicación. Entonces cambiaban denarios por dracmas, estateros y todas esas cosas. Pero ¿a cómo lo cambian? Lo cambian, pero me está robando. No, entonces devuélvase y traiga el de su casa. Bueno, está bien. Imagínense, había quizás hasta Capernaum, hasta Jericó a traer. Entonces, en vista de que solo lo vendían ellos, había que pagar. El tercer año del ministerio de Jesús, cuando ya él estaba a punto de morir en la cruz, él entra al patio del templo y ve ese era un mercado persa. Y entre tanta venta y tanta tolda que había allí, ¿usted cree que se veía el altar de holocaustos? No se veía. No se veía. Eso era como un San Andresito, una cosa así, toda llena de venta. Y en medio de toda esa venta, ahí estaba el altar de holocausto. Oh, Señor, el Cordero. ¿Qué lo iban a ver si allá estaban diciendo, a cómo cambia el denario, a cómo cambia el bolívar? Más o menos algo así. Entonces Jesús esa semana va a morir. Y él necesita que su pueblo vea que lo que va a pasar en la cruz es lo que está pasando aquí. Pero con ese patio lleno de tanta cosa, dice, no, así no me van a ver. Entonces toma un juguete y grita en alta voz, mi casa. Él no lo hizo como lo hacemos muchas veces de la plataforma. Hermanos, recordemos que estamos en la casa de Dios. Él no dijo casa de Dios, él dijo mi casa. Y si él dijo mi casa, entonces ¿quién se cree él? Y él dice, mi casa, casa de oraciones, ha sido llamada por todos los pueblos y ustedes la han convertido, no lo dijo en un mercado persa, no lo dijo en un comercio, dijo, la han convertido en cueva de ladrones, porque los negocios que se hacían ahí eran de ladrones. O sea, abusaban de la gente cobrando excesos que eran inconcebibles. Mi casa, casa de oración, comenzó a voltear las mesas, a regar las monedas y formó eso y la gente tuvo que salir corriendo. Lo habló con autoridad, los sacerdotes escucharon, dijo, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, mi casa. ¿Y quién se cree el que es? ¿Acaso él es Dios? Pero estaba escrito en una profecía y vendrá súbitamente. Eso está en Malaquías 3. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:1 me parece que es. Vendrá súbitamente a su templo. O sea, no avisó el día que el dueño iba a aparecer. En Colombia tuvimos hace muchos años una ministra del trabajo. Una ministra del trabajo, todavía recuerdo su nombre, María Elena de Crobo. Y recuerdo su nombre, aunque yo era apenas un jovencito, un muchachito. Porque esta mujer, yo veía las noticias, que desde Bogotá se desplazaba a cualquier ciudad del país y llegaba sin avisar. Nunca, no es como que viene el presidente, viene el vicepresidente, inmediatamente pintan las casas, las calles las mandan a limpiar y todo bonito. No. Esta mujer agarraba y se iba del Palacio de Nariño y aparecía en Cartagena. Y llegó a la oficina del trabajo, señorita, el doctor fulano de tal, digamos la persona encargada ahí en esa oficina, decía, él no está. Y como, ¿a qué hora viene? Pues como a las 11. Pero yo necesito hablar con él. Pues si quiere, espérelo. Y si no, de malas. Bueno, yo lo voy a esperar. Y se sentaba la mujer a esperar el rato. Señorita, necesito hablar con el señor. Pues él está ocupado, está en una reunión. Pues no ha llegado. El hombre aparecía como a las 11 de la mañana y llegaba, buenas, y cuando miraba, ¡ah! ¡Ministra! Y la secretaria miraba, ¿ministra? Señorita, ¿por qué no me avisó? Usted dice que no lo molestemos nunca donde está. Y esto salió muchas veces en las noticias, votó gente. Se aparecía súbitamente sin avisar. Pues imagínate que el día menos pensado, el dueño de la casa llegó. Y sacó a toda esa gente y quedó el patio limpiecito, solo con el altar y la fuente de agua, no más. Y fue a morir a la cruz esa misma semana. Él quería que vieran que eso que estaba pasando en el Monte Calvario era esto que estaba pasando aquí. Y la hora que él murió, 3 de la tarde, era la hora del sacrificio de la tarde.
En el momentico que el sacerdote iba a sacrificar el cordero, él estaba ya diciendo, Padre, consumado es. Pero ahora mira este punto. Mateo 24. Mateo 24, versículo 1 y 2. Mateo 24, 1 y 2 dice que Jesús estuvo en ese templo y dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Nota que Jesús dice que él se iba. O sea, el templo era tan hermoso que la gente salía del templo y no resistía. ¡Qué bonito! Es el más bonito del mundo, ¿cierto? Tenemos el mejor templo, el de Jerusalén. Se enorgullecían de su templo. Pero resulta que los 12 apóstoles salen y de pronto se dan cuenta que Jesús no voltea. Jesús salió y se iba, él no volteó para atrás. Él no miró. Señor, Señor, voltea, mira. Se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Se asustaron ellos. ¿Cómo? Pero Señor, tú eres Dios. ¿Cómo que tú mismo vas a decir que tu templo va a quedar arrasado? Sí, eso se va a caer. Eso, no va a quedar nada aquí. Marcos lo registra más específico, capítulo 13, 1 y 2. Marcos 13, 1 y 2 registra esta conversación con más detalles. Marcos 13, 1 y 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿veis estos grandes edificios? ¿Cómo era el tabernáculo del desierto? Chiquitito. ¿Y cómo era este? Oh. ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, Jesús sale del templo hacia el monte de los olivos y los discípulos, imagínate este cuadro: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. O sea, yo decía, mira cómo brilla esa punta de bronce, cómo brilla con el sol, qué lindo. Y mientras ellos miraban las piedras y los edificios, acá estaba muriendo el cordero. Pero ellos mirando ¿qué? Piedras y edificios. Y el cordero acá muriendo. Qué diferente hubiera sido que Jesús sale del templo y los discípulos dicen: Maestro, mira el cordero. Está muriendo en el altar, mira la sangre. Yo escuché en el Jordán cuando Juan Bautista te señaló a ti, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo veo que el Cordero muere. Señor, ¿tú vas a morir? Yo creo que la Biblia diría: y Jesús, regresando al templo, les comenzó a explicar y explicar y explicar. Eso diría. Pero los discípulos no estaban mirando al Cordero, estaban mirando piedras, edificios. Por eso el Mesías vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Qué le van a recibir si no estaban mirando al Cordero? Estaban mirando era otra cosa. A mí me gustan mucho las agendas, estas que traen cada día, traen una frase. Algunas son tontas, pero otras son impactantes. Y hay una frase que nunca pude olvidar de una de estas agendas que decía, con el perdón de ustedes, porque es una frase hasta fuerte, pero dice: cuando el sabio señala las estrellas, el tonto se fija en el dedo. ¿Ah? El sabio señala las estrellas y dice: mira qué estrella tan brillante. Y lo dice: pero tiene la uña sucia. Pero mira qué estrella tan bonita. Sí, pero mira, tienes el dedo. ¡Ey, la estrella! No mires el dedo, mira la estrella. Así que mientras el cielo estaba señalando al Cordero, no los tontos, los apóstoles estaban mirando piedras y edificios. El otro santuario, el primero, era tan sencillo, porque Dios no quería distractores. Tan sencillo que Dios no quería que se distrajeran en nada, que vieran lo que tenían que ver.
Y a partir de mañana vamos a ver qué había ahí, qué era lo que Dios quería que ellos vieran, que si hubieran seguido con este santuario, el Mesías llega y dicen, ese es el Mesías, lo reconocen y lo reciben. Pero había tantas distracciones en el otro templo, tanto adornito, tanta cosa, que no veían al Mesías. La pregunta de esta tarde es, ¿piedras o cordero? ¿Qué es lo que tú estás mirando hoy? Tú dirás, bueno, ¿y cuáles son las piedras de hoy? Bueno, la gente. No mires al pastor. Es un ser humano como tú. Se equivoca. Es padre de familia, es esposo. Tiene su carácter, tiene su temperamento. Tiene sus momentos de felicidad y tiene sus momentos de estrés. Y si tú lo vas a saludar justo un día que está muy estresado y muy acalorado, posiblemente no te va a gustar la respuesta y va a decir, aquí no hay amor, me voy para el mundo. No tienes que mirar las piedras, mira al Cordero. Miramos las piedras cuando comenzamos a ver la iglesia en vez de mirar a Cristo. En el libro de Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y dice, puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No mires a la gente. Muchas veces nosotros perdemos de vista a Jesús. Las personas que abandonan la fe casi nunca se van porque no estén de acuerdo con la creencia. Casi nunca se van porque dice la Biblia no es la palabra de Dios, Dios no existe. No, nunca la gente abandona la fe porque tenga un desacuerdo doctrinal. La gente que abandona la fe se va resentida con las piedras. Es que no me saludaron, es que hablaron mal de mí, es que no me visitaron, es que me trataron mal, es que un chisme, es que le dieron las gracias a todos menos a mí, que fue el que más trabajé. Yo que llegaba de primero y era el que abría, yo era el que cerraba, de último le dieron las gracias al de las flores, al de la música, y a mí ni me nombraron. ¿Se da cuenta? Por eso yo no voy más allá. Qué desagradecidos, no voy más. Porque se puso a mirar las piedras. Tú debes saber que en el cielo está escrito lo que hiciste. Allá sí te dan las gracias cuando llegue el momento. Tranquilo. No lo hicimos para los hombres, lo hicimos para Dios. Piedras o cordero. Ellos estaban viendo qué piedras, qué edificio. Hoy andamos mirando la música, no sé. A veces miramos el vestido de la gente, la ropa. Es que hacía mucho calor. Yo no voy más a la iglesia porque hace mucho calor, hasta eso. Juan Bautista les predicaba en el desierto, no había aire acondicionado, y muy bien que lo oían ahí. Piedras o cordero, hermano. El Apolo 13 tuvo un accidente rumbo a la luna. Hubo una explosión de unos tanques de oxígeno. En el espacio, la ley de la gravedad es que cuerpo grande atrae cuerpo pequeño. Cuando hubo la explosión, ellos no sabían qué había pasado porque no podían mirar por la ventanilla hacia atrás. Entonces, ellos tuvieron que, para poder encontrar el camino de regreso a la Tierra, hacer todo el recorrido hasta la Luna y volver. Pero tuvieron que reprogramar el rumbo, reprogramarlo. Y la Apolo tiene un sistema de guía que se llama el giroscopio inercial. Y en ese giroscopio ellos programan con un punto en el firmamento que para ellos era la estrella Sirio, la estrella más brillante del firmamento, la estrella Sirio. Pero cuando tuvieron la explosión, alrededor de la cápsula flotaban muchas partículas de vidrio de la explosión. Y con la luz del sol, ellos no distinguían de todos esos puntitos luminosos que veían por la ventanilla, cuáles eran partículas de vidrio que brillaban o eran estrellas verdaderas. Entonces nos identificaban a Sirio. Entonces decían, estamos perdidos. ¿Cómo vamos a programar el rumbo del regreso si no sabemos cuál de estas es Sirio?
Pero tuvieron una idea. Tenemos algo que brilla más, el sol. Así que tomaron y recalcularon su trayectoria con el compás giroscópico inercial, tomando en cuenta como punto de referencia al sol. Ese sí, no lo podía duplicar ninguna partícula de vidrio. Hicieron los cálculos, hicieron el viaje de ida y de vuelta y pudieron nuevamente regresar al planeta Tierra sanos y salvos, porque se pusieron los ojos en el sol. Nosotros tenemos a alguien que brilla más que el sol. El sol de justicia es Cristo Jesús. Amén. Amén. Piedras o cordero. ¿Cuáles son las piedras que hoy tú estás viendo? ¿Qué persona en la iglesia te tiene desanimado y tú dices, yo no voy más? No sé. Hay casos de casos. Muchas veces nos vamos de la fe por cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Y yo cuando encuentro jóvenes así le digo, hey, el que murió en la cruz por ti fue Jesús, no él. Tú a él no le importas nada. Tú le costaste caro, fue a Jesús, no a él, no a ella. Ni le importa, tú te vas y ni se dan cuenta. Pero alguien allá arriba está triste porque pagó caro por ti y tú igual estás dando media vuelta para el mundo. No, no mires las piedras, como los apóstoles que en el templo santuario que les mostraba el camino, porque el Cordero es Cristo, el agua de la vida es Cristo, el pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Cristo. O sea, todo lo que ve en el santuario es Cristo, Él es el camino. Y por ahí se llega de regreso a Dios. Entonces, en esta oportunidad pudimos ver, es más, hay un caso bíblico, leámoslo por último, este último texto, Juan 21, 20 al 22. Juan 21, 20 al 22. Esto le pasó a los apóstoles, Juan 21, 20 al 22. Volviéndose Pedro, ahí está Jesús, el pasaje anterior es apacienta mis ovejas, que Pedro había negado 3 veces a Jesús, ¿cierto? Y Jesús le hizo confesar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro se entristeció de que Jesús le estaba preguntando por 3.ª vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces me negaste, 3 veces tienes que confesar que me amas. Cuando tú te equivocas en una dirección y te vas 3 cuadras equivocado, ¿cuántas te tienes que devolver para recobrar el camino? 3 cuadras. Y si te equivocaste 10 cuadras, 10 cuadras te tienes que devolver. Pues Pedro se desvió 3 negadas, 3 amadas tuvo que confesar. Amén. Entonces una vez que Pedro da lo último, en el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto le dijo, sígueme. Pedro, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. O sea, está diciendo Jesús, sígueme, y él comienza a mirar para atrás. Sígueme. Y Pedro voltea y ve que ahí está ¿quién? El discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado en el lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Sabe qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué parte de sígueme no entendiste? Sígueme. Y él, Señor, y él. Y ese es problema mío. Ese es problema mío. Si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos hasta que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si él quería que él quedara hasta que él venga, ¿qué a ti? Lo que pasa es que Juan quedó hasta ver la segunda venida de Cristo, y Juan la vio porque se la mostró en el Apocalipsis. En la isla de Patmos, en las visiones del Apocalipsis, Juan vio la segunda venida, la vio con todo el poder y los impíos en las montañas, rocas, caer sobre nosotros. Él lo vio todo. O sea que Jesús dijo, yo puedo hacer que él quede hasta que yo regrese, pero no le dijo que iba a quedar hasta la fecha de la venida. Y la gente comenzó a decir, entonces él va a quedar. Entonces la venida de Jesús es antes, porque este Juan tiene tantos años, y le comenzaron a sacar cuentas. Pero Jesús no había querido decir eso. Entonces, el Cordero,
El cordero le dice, Pedro, sígueme, y Pedro se pone a buscar piedras. Señor, ¿y esa piedra que está allá? Sígueme tú. ¿Sabe? Cuando yo me casé, fuimos de luna de miel a una isla que se llama San Andrés. Y mi esposa, cuando estamos en San Andrés, me dice, ay amor, uno de los sueños que yo he tenido en mi vida es bucear. Y yo no quiero nada con el agua. Yo aviones los que quiera, pero agua no. Si nos vamos para un crucero, yo te espero al otro lado. Me voy en avión y te espero al otro lado. Sí. Y ella salió con que quería bucear. Bueno, está bien. Imagínate, recién casado. Tenga miedo. No, no puedo. El hombre de la casa, ¿qué pasa? Así que, bueno, sí, vamos a ver el buceo ese. Fuimos a averiguar, que ella lo había visto en una revista y tenía la hoja de la revista, la llevaba escondida en la maleta. Yo no sabía por qué era esa hoja. Y fuimos a averiguar, nos dieron el curso toda la mañana, cómo era todo. Y por la tarde, a las 2 de la tarde, nos llevaron allá y nos tiraron al agua todos. Y cuando estamos todos en el agua, el instructor me mira. Éramos 16 turistas, todavía me acuerdo. Y el instructor me dice, tú, ahí en el agua, con todo, dice, tú, ven para acá. Y yo vine donde él nadando. Había una boya. Me dice, vamos a bajar tú y yo primero. Ok. Y cuando yo me asomo para abajo, eso era lejos para allá abajo. Y comenzamos a bajar por ese cable y a medida que íbamos bajando los oídos se me iban apretando y él me explicaba que había que destaparlos así y seguir bajando y de bajarlo. Y yo nada más miraba para arriba y yo veía los piecitos de todos allá arriba. Y bajé, y yo no sé por qué cuando uno está buceando se le vienen todas las escenas de tiburón 1, tiburón 2, tiburón 3, tiburón 4. Y yo miraba para todos lados y yo miraba. Mira, uno se escucha la respiración y el corazón, porque no hay más nada. Uno se escucha y el corazón. Llegamos hasta el fondo mismo, era una profundidad bastante grande, pero cristalina el agua, como si no hubiera nada. Me llevó nadando por el cable que estaba así hasta un tronco en el fondo y me hizo así. Y se fue y me dejó solo. Y se fue, subió, y yo comencé a orar. Y yo miraba para todos lados, Señor, estas son tus aguas, Señor. Estos son tus mares, Señor. Y yo miré para todos lados, solito. Y yo identificaba a Alicia, de todos esos que estaban allá, por el vestido de baño que era fucsia. Y yo analicé para poderla ver quién era ella. Dije, la única que tiene ese color, así que yo sabía cuál era ella. Y entonces yo solo, y yo veía que no bajaban, y yo miraba para todos lados, ya me parecía que iba a venir el tiburón. Y mire, y ya yo estaba, el pánico me agarró, yo dije, no, yo me voy, que bucear, ni que bucear. Yo si le tengo que decir a mi esposa que tengo miedo el primer día casado, le digo y punto. Cuando yo veo unos pececitos chiquititos, tan lindos así cerca de mí, yo dije, pero esas cosas tan chiquititas aquí, yo tengo muerto de miedo. Entonces no. Y distraído con los peces, cuando veo que viene el instructor con el segundo, y el segundo era un niño de 12 años. Y lo deja ahí conmigo y se va. Ya yo estaba a punto de irme cuando me trajeron el niño de 12 años, como quien dice, ¿cómo tú te vas a ir? O sea, ¿cómo es que este chico de 12 años se va a quedar y tú tan grandote te vas a ir? Entonces, bueno, me tocó quedarme. Y fue trayendo uno por uno, pero yo fui el primero. Y cuando ya está trayendo casi al último, bueno, yo veo que Alicia nada y se sube al barco. Yo, a ver, esta me embarcó en esto y ella se va a salir. ¿Por qué? Y me fui subiendo y llegué arriba y le dije, Alicia, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Y me dice, ay no, mi amor, a mí eso me da miedo, vete tú. Y el instructor que me dijo, ¿y usted qué hace acá afuera? Y me regañó fuerte, se me baja ya. Y yo, está bien. Sí, ve tú para que la plata no se pierda. Y me mandó a mí. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, me bajé, fui y ya el grupo se iba y me tocó alcanzarlos. Nadamos más de 1 hora. Y cuando ya estábamos a punto de terminar, la persona que iba adelante con la aleta, ¡pah!, me mueve el snorkel y me entró agua. Y se me entra el pánico, me quité todo hasta la manguera del oxígeno y comencé a ahogarme yo solo allá abajo. Y yo vi buscando una cuestión para que se inflara el chaleco y subir y no lo encontraba. Cuando yo vi que no lo encontraba, yo me subí.
Yo pensé que no iba a llegar y llegué arriba con el último poquito de oxígeno que me quedaba y otro subió detrás de mí, un instructor, y ya yo estábamos cerca del bote. Y dijo, atiéndelo, que él le dio algo allá abajo. Bueno, yo me subí, tosiendo, me ayudaron a que recuperara mi aliento. Y yo digo, venga, ¿y dónde está la muchacha, la morenita del vestido fucsia? Digo, no, ella se fue después con el otro grupo. Ah, siempre se fue. Y yo todo el tiempo que estuve nadando pensé que yo iba solo, que ella no iba. Bueno, y comienzan a regresar los buzos. Habíamos pasado por una cueva y comienzo a ver que vienen todos menos Alicia. Y yo, ay Dios mío, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué tal que se haya quedado atorada en la cueva esa y nadie se ha dado cuenta? Ay Dios mío. Y bueno, y van saliendo todos y todos. Y salieron todos menos ella. Y yo decía, pero ¿y esta por dónde se fue? Y yo estaba que lloraba. Cuando sale el segundo, eran 2 instructores, cuando sale el segundo, viene ella agarrada de aquí. Así. Y fue que el instructor la convenció y le dijo, venga, no, que me da miedo. No, mira, usted se agarra de aquí, va todo el tiempo conmigo. Bueno, así sí, y así se fueron. Pero resulta que ahí es donde nos enteramos, cuando ya estamos de regreso, que a los turistas, sin que nos demos cuenta, los instructores separan los esposos. Se fueron en 2 grupos, 8 con uno y el 8 con el otro. A Alicia le tocó en el otro. Y ellos nos explicaron, lo que pasa es que debajo del agua el lenguaje es solo por señas. Hay lenguaje, esto significa que todo está ok, esto significa mírenme, peligroso tiene un símbolo, y nunca falte que pregunta, ¿y cómo es la seña de tiburón? Es así. Si usted hace así, salgan corriendo. Esto es tiburón. Entonces nos explicaron, dijeron, mire, lo que pasa es que cuando nosotros identificamos las parejas, sean de novios o de turistas, nosotros las separamos, porque cuando van juntos, el instructor está dando señas, pero tú estás buscando a tu pareja. Tú estás buscando a tu pareja. Y justo cuando él está dando una instrucción, tú estás buscando a tu pareja y no viste la instrucción. Por ejemplo, la instrucción de no tocar, porque es venenoso. Y tú en ese momento estás mirando si tu esposa viene detrás de ti y ya no, y tocaste y ahí viene el problema. Entonces nos explicaron que para efecto de concentración, de que todos deben ir mirando al instructor, disimuladamente, uno cree que fue un accidente de que mi esposa le tocó coincidencialmente en el otro grupo. No, a todas las parejas la habían separado sin que nos hubiéramos dado cuenta. Yo me imagino que en la vida cristiana es así. Jesús dice, mírenme a mí, no mires para otro lado. Pregunta final, ¿piedras o cordero? Entonces no hay que resentirse con nadie, ni que el pastor no me miró, ni que no me saludó, ni que no me dio las gracias. No. ¿Está bien? Debemos tener los ojos puestos en Jesús. Cuando el pueblo de Israel desvió su mirada del cordero, ni lo reconocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Mañana tendremos el tema, ¿dónde están tus pecados hoy? ¿Dónde? Que cuando el Señor perdonaba los pecados, ¿a dónde los mandaba? ¿Para dónde se van? Y vas a saber mañana, hoy en pleno siglo XXI, dónde andan tus pecados. ¿Les gustaría saber eso? Entonces, les esperamos mañana. Inviten amigos para que puedan participar en el tema de mañana. Que Dios me los bendiga, es mi deseo y oración.